Bien, ahora entonces vamos a ver. Bueno, entonces no tenemos por ahora las listas de los alumnos. Nos han indicado que recién la siguiente semana vamos a tener. Entre tanto, vamos a pasar el grupo A seguramente los días viernes desde la siguiente semana, y el grupo B los días sábados. El grupo A o B en su caso, porque no me acuerdo si era el grupo A o el grupo B el que pasaba los días viernes, pero eso lo vamos a arreglar en el transcurso de las siguientes clases. Les decía que las listas recién nos van a entregar la siguiente semana, y lo que los alumnos que no puedan ingresar en el primer grupo, por decirles en el grupo A, por esta temporada les vamos a permitir ingresar en el grupo B. Entonces, otra recomendación antes de comenzar. Los que ingresen apenas con seudónimos o con algunas iniciales de letras, no se les va a admitir en la reunión, porque cada alumno tiene su nombre completo. Y está bien, muchos alumnos mandan con su foto, eso está bien, porque uno tiene que, por lo menos a través de la foto, en esta temporada de pandemia, conocer a los alumnos. No voy a permitir que entren con números, con sílabas, con seudónimos, esas cosas, porque eso no dice nada bien del alumno, ¿verdad? Bien, en el transcurso de la clase les voy a recomendar, está abierto el audio para todos, que todos estén en silencio, en realidad, atendiendo, y si alguien quiere alguna aclaración, no hay más que hablar, y para aclarar la parte que no comprenda. Pero este tema corresponde en realidad a un repaso rápido y grande que vamos a hacer respecto a la anatomía y a la fisiología del corazón. ¿Por qué es importante conocerla, recordar en realidad la anatomía y la fisiología del corazón? Porque en los temas que van a venir posteriormente, justamente vamos a tocar las partes incluso que corresponden a la estructura anatómica, por decirles el pericardio. Vamos a tener que recordarnos de esta parte anatómica, porque vamos a ver las patologías del pericardio, o del miocardio, o del endocardio. Entonces, uno tiene que a veces ser imaginativo, porque haciendo la auscultación, el examen clínico del paciente, nosotros no lo vamos a poder ver gráficamente al corazón, pero nos vamos a imaginar las características anatómicas y la fisiología del corazón. Así vamos a poder entender los temas, la fisiopatología, que es importante de las patologías, porque ustedes ahora ya están en clínica, ya no están en preclínica ni en temas básicos en realidad, sino estamos ya en clínica, donde ya se avanzan las patologías desde su etiología, su tratamiento y su fisiopatología. Por lo tanto, a veces hay que ser, como les digo, imaginativos e imaginarnos cómo es el corazón anatómicamente y imaginarnos la fisiología. Por lo tanto, por eso les digo que es importante esta primera parte, que siempre les hago recuerdo a los alumnos. Bien, entonces vamos a comenzar. ¿Qué es el corazón? Porque nosotros estamos en la asignatura de cardiología. Bien, el corazón es uno de los órganos más importantes de nuestra economía, por no decirlo el más importante. Entonces, es uno de los órganos principales y vitales de nuestra economía. Entonces, el corazón participa en la circulación sanguínea. Su función
una de las funciones principales es impulsar la sangre a todo el organismo, a todo el cuerpo, permitiendo de esta manera que el organismo reciba la cantidad suficiente del oxígeno y de los nutrientes. Recordaremos que justamente la sangre es el transportador de oxígeno, ¿verdad? Entonces el corazón tiene que cumplir esa función de, en realidad muchos autores le dicen de bomba, tiene que bombear la sangre. Bueno. Bien, entonces continuamos. El corazón no es nada más que un músculo hueco. En realidad, fíjense, van a seguir la flechita del cursor. Fíjense, este es el corazón en esta gráfica y como verán prácticamente es un hueco que está compuesto por varias cavidades. Se dice que es del tamaño del puño de una persona, del puño de una persona. Fíjense, ahí está. El corazón se encuentra situado en la parte central del tórax, está entre ambos pulmones. 2/3 del corazón se encuentra en el lado izquierdo y un solo tercio se encuentra en el lado derecho. Se encuentra por delante del esófago y está situado o apoyado sobre el diafragma. Se dirige el corazón de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo y de derecha hacia la izquierda. Entonces, esas son las características de su situación del corazón. Bien, vamos a ver que el corazón está dividido en 4 cavidades o algunos lo dicen espacios. Fíjense la gráfica. Aquí tenemos dos aurículas que están en la parte superior del corazón. La aurícula derecha, la aurícula izquierda. Luego tenemos en la parte inferior las otras 2 cavidades que corresponden al ventrículo derecho, sigan el cursor, y el ventrículo izquierdo. Ambas cavidades, tanto la derecha como la izquierda, están divididas los ventrículos por un tabique interventricular y las aurículas, que aquí no se ve el tabique, por un tabique interauricular. Vamos a ver las características estructurales, anatómicas en este caso del corazón. Por eso les digo, para que cuando uno haga el examen clínico del corazón tienen que imaginarse, ¿verdad? Bien, tenemos aquí la aurícula derecha, la aurícula izquierda, aquí tenemos el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Algunos dicen corazón derecho y corazón izquierdo. La aurícula derecha, que es esta, recibe o desembocan la vena cava superior y la vena cava inferior, ¿verdad? Ahí están, la vena cava inferior y la vena cava superior, que van a traer de retorno la sangre no oxigenada. Por eso está de azul. Y
por debajo tenemos al ventrículo derecho. El ventrículo derecho que se va a comunicar con la arteria pulmonar. Tienen que seguir el cursor. Con la arteria pulmonar, y esta arteria pulmonar se va a dividir en dos ramas, una izquierda y una derecha, que van a ir a la circulación pulmonar, donde pues se va a oxigenar esa sangre que estaba en realidad desaturada de oxígeno. Y va a retornar a través de las venas pulmonares. Aquí tenemos dos venas pulmonares izquierdas y aquí están las otras dos venas pulmonares derechas que van a desembocar en la aurícula izquierda, ya trayendo la sangre oxigenada. Luego eso va a pasar al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo esa sangre oxigenada pues irá a través de la arteria principal, que es la aorta ascendente, el callado de la aorta, y la aorta descendente para ir a la circulación general. Entre las aurículas y los ventrículos tenemos a las válvulas auriculoventriculares. Al lado derecho tenemos la válvula tricuspidea. Tricúspide se dice porque tiene tres valvas, ¿verdad? Que actúan a manera de bisagras que van a evitar el reflujo o el retorno hacia atrás de la sangre. En el lado derecho, ya les decía, tenemos la válvula tricúspide. En el corazón izquierdo tenemos la válvula auriculoventricular mitral, que solamente tiene dos valvas, por lo tanto es bicúspide, ¿verdad? Bien, y entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, que es esta, tenemos la válvula pulmonar, que también tiene tres valvas. Entre el ventrículo izquierdo y la aorta tenemos la válvula aórtica, que también tiene tres valvas, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que imaginarnos y saber dónde se ubican estas válvulas, por ejemplo, cuando lleguemos a las valvulopatías mitral, tricuspidea, pulmonar y aórtica. Estamos imaginando imaginariamente a las estructuras anatómicas del corazón para entender la fisiopatología y la patología de las valvulopatías. Entonces, por eso es que tenemos que recordar las características estructurales y anatómicas del corazón. Ahí volvemos a repetir, y hemos mencionado eso. Bien, ¿cómo está constituido la pared del corazón? La pared del corazón está constituido por tres capas. Una que es el pericardio, que está en la parte externa, vamos a describir ahorita, el miocardio y el endocardio. ¿Por qué nos interesa recordar anatómicamente las enfermedades del pericardio? Las miocardiopatías, es decir, las enfermedades del miocardio, y las endocardiopatías, es decir, las enfermedades del endocardio. Pericardio significa que está en la parte de la periferia, en la parte externa de la pared del corazón. El pericardio se divide en dos capas. Una capa que es la más externa, que es fíjense el cursor, que es una capa fibrosa, dura en realidad, que se adhiere sobre todo a las estructuras anatómicas del tórax, de la pared torácica. Es la capa fibrosa. Luego tenemos a la capa serosa, que esta es la capa serosa del pericardio. Esta capa serosa se divide en dos, una parietal que está en la parte externa y otra visceral que se adhiere al miocardio, la parte externa del miocardio, que se denomina también
el epicardio. Ustedes saben, epicardio es esta parte. Por lo tanto, todo esto corresponde al pericardio. La parte fibrosa, la capa fibrosa, la parte serosa que se divide en una parietal y otra visceral. Entre la capa visceral y la parietal existe un espacio, ahí está el espacio, que es el espacio pericárdico, donde existe una pequeña cantidad de líquido pericárdico que sirve de lubricante para que el corazón pueda desplazarse fácilmente. Entonces, de esa manera está constituido el pericardio. Luego tenemos el miocardio, que es toda esta parte muscular que está constituida por los miocitos que son encargados de la contracción ventricular, de la contracción de la pared de la pared del corazón, Entonces tenemos toda esta parte que es la parte muscular que se denomina miocardio. Por eso hay las miocardiopatías que afectan la parte muscular. Luego finalmente tenemos el endocardio. Es esta parte, es una fina capa delgada que está en la parte interna que recubre toda la parte interna de la pared del corazón. Por eso se denomina endo, que está adentro, endocardio. Entonces también vamos a ver las patologías del endocardio, por eso las endocardiopatías que se denominan. Por eso es que tenemos que imaginar, si hablamos de endocarditis, por decir, nos imaginaremos que está inflamado, que está infectado, qué sé yo, la parte del endocardio, esta capa. Si decimos miocarditis, será esta parte. Y si es pericarditis, será esta parte, ¿verdad? De la pared del corazón. Entonces, por eso es que nos sirve el recordatorio que les estoy diciendo. Es un recuerdo de la parte anatómica y fisiológica del corazón. Aquí es otro slide donde vemos que este es el pericardio, con sus capas que aquí no lo distinguimos muy bien, ¿verdad? Ahí está el pericardio, que se divide en dos capas, hemos dicho, una que es una capa fibrosa y otra serosa, la serosa que se divide en dos. Bien. Entonces esa es la parte, digamos, sobre todo estructural. Ahora, nos toca también recordar la parte de la irrigación del corazón. ¿Cómo se irriga el corazón? El corazón también tiene sus vasos nutrientes, ¿verdad? Entonces, el corazón se halla vascularizado por dos arterias que nacen de los senos coronarios, tanto derecho como del izquierdo, ¿verdad? Entonces tenemos a la arteria coronaria derecha, tenemos a la arteria coronaria izquierda. Ambas arterias coronarias contornean al corazón a modo de una corona. De ahí viene el nombre de coronarias. Los autores lo han colocado ese nombre de arterias coronarias, como verán, contornea al corazón a modo de una corona y ramificándose posteriormente. Bueno, ¿por qué nos interesa conocer las arterias coronarias? Porque también vamos a ver posteriormente que, por ejemplo, los infartos de miocardio, las anginas de pecho, ustedes conocerán que está íntimamente relacionado con las arterias coronarias. ¿Por qué se produce un infarto de miocardio? Porque se produce pues sencillamente por la obstrucción parcial o total, justamente ya sea de la arteria coronaria derecha o una de sus ramas, o por obstrucción parcial o total de la coronaria izquierda, lo cual va a ocasionar una angina de pecho, ya sea estable o inestable, o finalmente llegará al infarto de miocardio. Por eso es que nos interesa saber la irrigación del corazón.
Bien, la arteria coronaria derecha tiene sus ramas. Tiene ramas principales, como son la arteria del seno, la arteria derecha del cono, se denomina así, del cono arterioso, es una de las ramas principales. La arteria del nodo sinusal o del nódulo sinusal también. Entonces, como verán, irriga al nódulo sinusal. La arteria marginal derecha, que también es una principal. Y esta es una de las principales ramas, es la arteria interventricular posterior o llamada también descendente posterior, que va justamente por el surco interventricular posterior. Y finalmente las ramas septales que van a irrigar el tabique interventricular. Como verán, estas son las ramas de la arteria coronaria derecha. Puede haber obstrucción en cualquiera de estas de sus ramas o finalmente en el tronco principal para ocasionar un infarto de miocardio. Por eso es que nos interesa, porque tenemos que llevar también ¿cómo se llama? El infarto de miocardio. Ahí veremos este problema. Ahí está una gráfica de la arteria coronaria derecha. Esta es la arteria coronaria derecha que nace del seno coronario derecho y se va a continuar con la arteria descendente posterior. Ahí están sus ramas del nódulo sinusal, la rama del cono arterioso, hay algunas ramas auriculares, una rama también marginal y fíjense, las ramas septales, aquí están esas ramas septales que van a irrigar el tabique interventricular en su parte posterior. Luego tenemos la arteria coronaria izquierda, que nace del seno coronario derecho de la arteria aorta. Ahí está, aquí está el seno coronario izquierdo y el seno coronario derecho. De ahí nacen estas arterias. La arteria coronaria derecha viene por ahí y se continúa con la descendente anterior, ¿no? La posterior es en la derecha, en este caso la descendente anterior, que se continúa, es la continuación de la arteria coronaria izquierda. Luego tenemos la arteria circunfleja, que da la vuelta en realidad al corazón, es una de las ramas principales de la coronaria izquierda. Después tenemos ¿cómo se llama? Las arterias diagonales y también las, ¿cómo se llama? Las septales que van a irrigar al tabique interventricular, pero en su parte anterior. Entonces, es importante que nosotros conozcamos la irrigación del corazón. Bueno, también es importante que nosotros sepamos la inervación del corazón. La inervación del corazón y además de eso del sistema de conducción, que lo vamos a ver enseguida. La inervación del corazón está dado por el sistema nervioso simpático y por el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático, a través de acciones muscarínicas que están dadas por el vago, por el nervio vago en realidad, y que va a inervar fundamentalmente a las aurículas, además al sistema de conducción que lo vamos a ver posteriormente. Este sistema nervioso parasimpático tiene efectos cronodromo y inotrópico negativos. En el siguiente slide o en el posterior vamos a ver qué significa cronotrópico, dromotrópico e inotrópico negativos. Luego tenemos el sistema nervioso simpático, que está mucho más distribuido en la mayor parte del corazón. El sistema nervioso simpático actúa a través de sus receptores alfa y beta adrenérgicos.
en realidad todo lo contrario del sistema nervioso parasimpático. Este sistema tiene efectos cronotrópicos, dromotrópicos e inotrópicos positivos. En cambio, el parasimpático tiene efectos negativos. Lo vamos a ver posteriormente y así van a entender mucho mejor. Bueno, aquí tenemos, no solamente el corazón está dado por el sistema nervioso, sino también está dado por un sistema de conducción altamente especializado. Algunos lo dicen el sistema éxito-conductor. ¿Esto por qué nos interesa, por ejemplo, conocer, saber? ¿Por qué? Porque, ejemplo, en la enfermedad de Chagas, ustedes saben que los chagásicos muchas veces, una mayoría, llega a tener marcapasos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente el sistema de conducción va a bloquearse en alguna parte de este sistema. Por lo tanto, nos interesa saber, y en Chagas justamente vamos a ver los bloqueos auriculoventriculares, bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda, que afecta justamente este sistema de conducción. Bueno, este sistema de conducción es altamente especializado, que va a generar estímulos, que va a generar una actividad eléctrica a través del corazón, que va a ocasionar pues o va a desencadenar la contracción miocárdica. Por lo tanto, este sistema de conducción comienza en el nódulo, como dice ahí, en el nódulo sinusal. Este es el nódulo sinusal. Verán dónde se localiza este nódulo. Se localiza en el techo, en realidad, de la aurícula derecha, cerca a la desembocadura de la vena cava superior. Ahí está el nódulo sinusal con células altamente especializadas que va a generar los estímulos, la actividad eléctrica del corazón. Estos estímulos, esta actividad eléctrica tiene que propagarse a todo el corazón y va a partir justamente del nódulo sinusal hacia abajo, hacia el nódulo auriculoventricular. Este es el nódulo auriculoventricular que se encuentra en la parte basal, digamos así, del tabique interventricular. Del tabique interauricular. Ahí ven el nódulo sinusal con células altamente especializadas que van a conducir el estímulo, la actividad eléctrica del corazón. Entre el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular, la actividad eléctrica pues va a ir a través de los tractos o haces, se llama así, internodales, que son tres principalmente: el de Bassmann, el de Weckenbach y el de Torrell. Ahí están los tres haces principales que van a conectarse entre el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular. Entonces la actividad eléctrica se conecta a través de estos haces o tractos, algunos lo llaman. Esa actividad eléctrica va a difundirse a toda la aurícula derecha y también a la aurícula izquierda, como están viendo con esos LEDs. Del nódulo auriculoventricular, la actividad eléctrica o el estímulo eléctrico va a pasar hacia los ventrículos a través del haz de His. Este pequeño tronco se denomina haz de His. Es la única vía, el único pasaje para que puedan los estímulos pasar de las aurículas hacia los ventrículos. No hay otro por donde se produzca el pasaje de estos estímulos, esta conducción de esta actividad eléctrica. Como verán, este es el haz de His. Posteriormente, el haz de His se va a dividir en dos ramas. Una rama derecha, como vean acá, y una rama izquierda.
Entonces, la rama izquierda a su vez se divide en una, ahí están las ramas derecha, la rama izquierda, y la rama izquierda se divide en un fascículo anterior, que es este, y un fascículo posterior. Es el único que tiene. En el derecho no existe. Entonces, y finalmente culmina en las, ahí como ven, en las fibras de Purkinje, en las fibras de Purkinje, que son las terminaciones que es a manera de una red que se distribuye en todo el corazón, en toda la pared miocárdica del corazón. Por lo tanto, este sistema de conducción nos interesará desde un punto de vista cardiológico, porque justamente puede haber un bloqueo a este nivel, bloqueo auriculoventricular, a nivel de las de His, puede haber un bloqueo de rama derecha, que se bloquea ahí, o puede haber un bloqueo a nivel de rama izquierda, o de sus fascículos anterior o posterior. Es por eso que nos interesa conocer, saber el sistema de conducción del corazón, que es un sistema altamente especializado. Bien, lo que les decía anteriormente, el corazón, el corazón y prácticamente el músculo cardíaco, digamos, así tiene ciertas propiedades fisiológicas importantes. Una de esas propiedades es el inotropismo. Hemos dicho inotropismo, cronotropismo y dromotropismo negativo, hemos dicho, ¿no ve? Y en el otro hemos dicho el sistema nervioso simpático, inotropismo, cronotropismo y dromotropismo positivo, hemos dicho, ¿verdad? Entonces, veremos a qué se refiere. Una de esas propiedades es el inotropismo. ¿Qué significa? Es esa propiedad de contracción, esa capacidad que tiene la fibra miocárdica de provocar contracción miocárdica. Por eso ustedes recuerden que hay fármacos, drogas que dicen drogas inotrópicas, ¿verdad? Inotrópicas. ¿Qué hacen esas drogas? Que producen mayor contracción ventricular, que se utiliza principalmente en la falla miocárdica, en la falla de la contracción. Entonces, es esa propiedad. La otra propiedad es el cronotropismo o automatismo, es decir, es esa propiedad que tiene el corazón de incrementar su frecuencia cardíaca, de provocar estímulos en forma automática. Entonces, hay medicamentos, por ejemplo, que actúan a nivel de esta propiedad cronotrópica, por decirles la adrenalina, por decirles la atropina, que producen un aumento, ¿verdad?, de la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Esa es una propiedad de cronotropismo. La otra propiedad es el dromotropismo, pues esa propiedad importante de producir la propagación, la conductividad de esos estímulos, de esa actividad eléctrica que se ha generado en el nódulo sinusal, de que vaya a todo el corazón. Esa actividad eléctrica pues se conduce, tiene esa propiedad de conducir como una corriente eléctrica, como un cable, digamos así, de corriente eléctrica que conduce la actividad eléctrica, ¿verdad? Es lo mismo, es esa propiedad. Por lo tanto, por ejemplo, en un bloqueo de rama, hablamos de bloqueo, justamente esto es lo que va a fallar, es decir, que ya no va a haber, se va a bloquear y ya no va a haber esa propiedad de conducir. Es como si en una cañería el agua está yendo y la tapan en un lugar y ya no va a ir el agua más allá. Entonces, esa propiedad de conducir la actividad, los estímulos eléctricos del corazón. Y finalmente, el vasomotropismo. Es esa propiedad, esa capacidad que tiene la fibra miocárdica de excitarse, la excitabilidad, ya sea con estímulos externos o con estímulos internos. Es esa propiedad, por lo tanto, de poderse excitar, ¿verdad? Entonces, estas son las propiedades principales del corazón. Hay una propiedad más que es una propiedad
que es de la capacidad de dilatarse del corazón. No está acá, pero solamente les menciono. Hay otra propiedad más que es esa capacidad que tiene la fibra miocárdica de dilatarse, es decir, producir la diástole en realidad. Se relaja, es otra de las propiedades. Bien, entonces, como verán, hemos visto estas propiedades importantes que debemos conocer del corazón, porque los fármacos que se utilizan justamente actúan en estas funciones de inotropismo, de cronotropismo, de dromotropismo y de vasmotropismo. Entonces, los medicamentos, hay medicamentos inotrópicos, cronotrópicos y los antiarrítmicos, ¿verdad? Entonces actúan sobre estas propiedades que tiene el corazón. Bien, bueno, por ahora ya es las 6. Vamos a quedar acá como es inicio inicio de avance de materia. Vamos a ver, probablemente mañana pasemos porque yo tengo una actividad que no vamos a tal vez pasar, pero yo les voy a comunicar a eso de las 10 en punto a la presidenta del curso, a Gabriela, para ver si pasamos clases el día de mañana, solamente para terminar esta parte, que corresponde a la contracción miocárdica, al mecanismo de contracción miocárdica, es decir, cuál es ese mecanismo que produce la contracción de la fibra, del músculo cardíaco, del miocito en este caso. Entonces, eso es lo que vamos a ver mañana y para terminar, nos falta un poquito para terminar el tema. Ya son las 7 de la noche, entonces vamos a dejar por ahora. Como les decía, no tengo todavía listas, seguramente la siguiente semana ya nos darán y con esa lista ya va a ser más fácil hacer el control de la asistencia de los alumnos. Ya les decía en la anterior clase que yo para hacer un control de los alumnos yo puedo llamar lista en forma al azar, digamos, de 20 alumnos o de 30 o de 15 al inicio de la clase, a media clase o al finalizar la clase. Por lo tanto, una vez que tenga la lista, vamos a hacer el control de la asistencia a estas clases virtuales. Bien, entonces hemos terminado por esta clase inicial de avance de materia. Bueno, buenas noches. Ojalá que hayan entendido, comprendido, como les digo. Es importante recordar esta parte anatómica y luego esta parte funcional, fisiológica, vamos a ver mañana, pero yo le avisaré a Gabriela antes si lo vamos a terminar mañana. Entonces, Gabriela, yo cualquier cosa me comunico contigo. Buenas noches, alumnos. Qué bueno que hayan estado muchos. Hasta la próxima clase, si es mañana. Buenas noches a todos. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches.